Y aunque el desempleo ha bajado en el país, la informalidad le lleva a la delantera. Casi 5 millones de ecuatorianos han engrosado esta fila. Hoy estará en contacto directo el expresidente de la República, doctor Osvaldo Hurtado. Y Lenin Artieda ya está listo para las entrevistas. Lenin, buen día. La creación de empleo fue una de las propuestas principales del gobierno. Un gobierno al que por lo menos unas 4 veces han querido tumbar desde la Asamblea o en las calles. Fernando, Samantha, buen día. Y no ha sido fácil, no le ha sido fácil al gobierno mantenerse, está por iniciar ya su tercer año. Muchos partidos políticos han intentado, desde el retorno a la democracia, partir al país como un pastel a cambio de gobernabilidad. Y vamos a saludar entonces al expresidente Osvaldo Hurtado, quien se encuentra ya en los estudios de la capital. Gracias, doctor, por acompañarnos en Contacto Directo. Encantado, encantadísimo. Doctor Hurtado, el Ecuador vive una vez más de manera activa la coyuntura de la ingobernabilidad. ¿Cuáles son las razones estructurales por las que el Ecuador es inmanejable? Esa es una vieja historia. Así fue el siglo XIX y así fue el siglo XX. El Ecuador no es un país de consensos, de acuerdos, de negociaciones. Y la democracia es eso, fundamentalmente. Las diversas fuerzas políticas se reúnen, discuten, se ponen de acuerdo y llevan adelante el Ecuador. Eso no ha pasado en nuestro país y lo que hoy ocurre es otro episodio más, ¿no? Quizá con más violencia que antes. Ese diagnóstico, doctor Hurtado, lo tenemos desde hace tiempo. Usted lo ha expuesto en sus obras. ¿Y por qué le resulta tan complejo al país salir de ello? Y se lo pregunto pensando en que el caudillismo de siempre, que hoy cuenta con operadores de muy bajo nivel, sin embargo, terminan doblándole el brazo siempre a los gobiernos. Bueno, esta es un mal latinoamericano. Esa cultura que afloró en América Latina con la unión de españoles e indígenas y por ese sistema político vertical, clienteral, paternalista, dio lugar a este tipo de sociedad, ¿no? No fue el caso de Estados Unidos, donde los padres de la patria de esa nación desde el primer día negociaron y acordaron una constitución de consenso, tan bien pensada, tan sabia, que ha durado 200 años. Compare con el Ecuador, 20 constituciones. Doctor, y el ex dictador Correa propone la Constitución 21. La falta de mayorías sólidas que garanticen gobernabilidad convirtieron precisamente a la palabra consenso en un santo grial que nadie encuentra. Sin embargo, cuando los políticos criollos hablan de consensos, en realidad lo que están diciendo es que se los tiene que satisfacer en todo lo que ellos piden. Exactamente, ¿no? Aquí en América Latina y en el Ecuador, quien habla de negociación y de consenso es vengan y súmense a lo que yo digo, o a lo que yo mando, o a lo que yo quiero. Y eso no es la democracia, ¿no? Eso no es el régimen político republicano, ¿no? Esta esencia de la política ecuatoriana y latinoamericana explica que América Latina y Ecuador, entre los países del continente, hoy sea una zona mundial atrasada, ¿no? Atrasada. Los países de Asia estaban detrás del Ecuador y detrás de América Latina. Hoy buena parte de ellos están delante de América Latina. Porque son gobiernos, algunos democráticos, que han hecho de la negociación y el consenso no la mala palabra que es en el Ecuador, sino la buena palabra que es en las democracias maduras. En esta abierta intención de secuestro del poder, doctor Hurtado, lo que menos hay es espíritu patriótico o la defensa de los grandes intereses nacionales. Sin embargo, le pregunto, doctor, ¿se los puede llamar golpistas si a final de cuentas están haciendo uso de las herramientas legales disponibles? Bueno, hoy el Ecuador vive una asombrosa paradoja. Un delincuente perseguido por la justicia y condenado a 8 años de prisión por corrupción, que se esconde en Bélgica y en otros países que lo protegen, conspirando para dar un golpe de Estado parlamentario en contra de un presidente honesto. Digo esto porque es un presidente que no ha sido encontrado como se encontró a Correa y a Glass apropiándose de dineros públicos, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Dinero suyo puesto al servicio del país. Bueno, esta paradoja llama la atención, pero no solo por el caso de Correa.
todo el movimiento político de él respalda esa posición. No ha habido en Alianza País un solo dirigente honesto que haya dicho: llamemos a Correa a un tribunal de disciplina del partido para juzgarlo. No ha dicho uno solo: expulso a Correa o pido la expulsión porque es un corrupto. No, todos lo justifican y lo santifican. Es un partido deshonesto. Y bueno, tradicionalmente también, en el país, doctor Hurtado, levantarse en contra de los caudillismos que gerencian las organizaciones políticas es algo que no se ha visto. Bueno, pero este partido lucró de un discurso que llamaron la partidocracia. ¿De qué no le culparon? ¿De qué no le culparon? Y la partidocracia ofreció al Ecuador una docena de presidentes honestos, y de ministros honestos, y de jueces honestos. No este horror espantoso que es hoy la justicia ecuatoriana y que es la política ecuatoriana, ¿no? Doctor, nunca la política ecuatoriana ha estado tan degenerada intelectual y moralmente como hoy. 4 intentos de golpes de Estado en 2 años de gestión hacen difícil que se pueda sustentar una lectura democrática a esa conducta. En esa suerte, doctor, de querer siempre repartirse el país o chantajear a los gobiernos, cada organización política tiene su propio interés. UNES quiere una comisión que la llaman de la verdad, Pachacutic está, dicen, buscando ministerios, el Partido Social Cristiano, el manejo de la Contraloría o de la Justicia. La misma actitud de siempre. ¿Cómo se rompe eso, doctor Hurtado? Cuando el Ecuador vuelva a tener partidos políticos, con todos los defectos que los partidos políticos tienen, es la mejor forma de organización de la participación política. Porque el partido político es un tamiz, ¿no?, que va dejando lo malo fuera del sedazo, ¿no?, fuera del sartén, ¿no?, fuera de la olla, ¿no?, y va seleccionando los mejores hombres o mujeres para que lleguen a la presidencia de la República. Pero cuando no hay partidos políticos, la política se convierte en una organización de aventureros, que es lo que son hoy la mayor parte de los políticos ecuatorianos. Algunos con antecedentes penales, algunos narcotraficantes, algunos que apenas saben leer, escribir y mal, ¿no?, algunos que ignoran, eso lo dice un importante comentarista editorial, que ignoran lo que están leyendo y se equivocan y siguen leyendo un asunto que sucedió hace 8 días. Bueno, esta degradación de la política ecuatoriana, que es absoluta, explica todo lo que vive el país. Ahora, doctor, viene un presidente... Esa reforma estructural fundamental le es lejana hoy al presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo sobrevivir a ella? Bueno, siempre hay la esperanza de que dentro de Pachacutic, de la izquierda democrática y del Partido Social Cristiano existan políticos honestos que no se alíen a la consigna de derrocar al presidente de la República mediante un golpe de Estado parlamentario. Debe haberlos. Y si no los hay, y si finalmente triunfa esa tesis, eso quiere decir que el Ecuador no tiene futuro político. Y como no tendrá futuro político, pues la pobreza, el desempleo, la miseria y la criminalidad aumentarán, ¿no? Son las democracias eficaces, las democracias responsables, las democracias inteligentes que enfrentan todos esos problemas de la sociedad, ¿no? Y el Ecuador en este momento no es. Al marasmo de los políticos tenemos que sumarle el hecho de la amenaza de una protesta violenta, amenaza permanente por parte del movimiento indígena que está allí, abierta, condicionando a los gobiernos de turno en muchas o en todas las decisiones que le corresponde tomar. ¿Cómo se lidia, doctor Hurtado, con esa advertencia que cuando se ejecuta le cuesta al país mínimo $1.000 millones? Cuando el movimiento político indígena que consiguió que todos ellos sean alfabetos. Hoy no hay indígena que no sepa leer y escribir. Que muchos de ellos vayan a la escuela, al colegio y a la universidad. Que algunos sean ministros y sean legisladores. Bueno, ese movimiento indígena que transformó el mundo más atrasado del Ecuador, hoy tiene dirigentes terroristas.
porque son dirigentes terroristas y activistas terroristas los que incendian un edificio público, como fue la Contraloría. Los que destruían las ambulancias que buscaban a los heridos para atenderlos. Los que incendiaban todo lo que encontraban a su paso. Los que derramaban la leche de las plantaciones ganaderas. Bien, hay un grupo terrorista dentro del movimiento indígena que aparentemente está tomando su dirección. Pero dentro del movimiento indígena, además, hoy hay un grupo paramilitar, armado al margen de las leyes, del Estado y del derecho, que tiene armas y que las usa y que mata. Ha matado ya soldados. Bueno, ese movimiento indígena con estas dos características nada tiene que ver con el movimiento indígena de Nina Pacari y de otros dirigentes fundadores de esa organización que cambiaron para bien a los indígenas. Hoy son banqueros, he dicho ya en otra entrevista, dueños de un equipo de fútbol de la primera división. Muchos tienen más dinero que los blancos. Bueno, yo quisiera hablarles a todos esos indígenas que han triunfado en la vida y que salieron adelante gracias a la democracia, que defiendan la democracia, pues, y condenen a estas bandas paramilitares indígenas y a estos terroristas indígenas. Doctor, si ese es el tamaño del caos, ¿no es mejor llamar a una muerte cruzada y tratar de empezar todo de nuevo? Bueno, si el presidente llama a la muerte cruzada, yo pienso que le aplaudirá el 90% del Ecuador. Siempre el Parlamento ha sido una institución cuestionada, ¿no? Pero hoy 9 de cada 10 ecuatorianos tienen la peor idea de la Asamblea Nacional. De manera que el presidente va a ser aplaudido. ¿Qué va a pasar después? Eso es una incógnita. El presidente podría tener dos visiones. Una, mantenerse en el poder y llegar a terminar su mandato. Esto es navegar sobre el agua y sortear las tormentas. La otra es aprovechar la posibilidad de legislar en el campo de la economía para hacer las reformas que él ofreció durante la campaña electoral y que son fundamentales para el futuro del Ecuador. He visto en la pantalla a los trabajadores quejándose de la falta de empleo con toda la razón. Con toda la razón. ¿Por qué entonces los trabajadores se oponen a una reforma tan indispensable, que es una institución en los Estados Unidos de América Latina y en otras partes, el trabajo por horas? Bueno, el presidente podrá decretar el trabajo por horas para señalar una de las muchas reformas que podría hacer precisamente para atender este problema de la economía informal, del desempleo, del subempleo y de la pobreza en última instancia. Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A usted por invitarme. Muchísimas gracias. Son las 7:10 de la mañana y en Quito continúan con más. Adelante, Andrea. Vamos con los titulares de las noticias más destacadas. El FBI capacitará a la policía de Ecuador para enfrentar a grupos considerados terroristas. Además de las unidades de élite, 1.700 uniformados serán armados y equipados. Hoy arranca la campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola y polio. 3.700.000 niños serán inoculados a escala nacional. La campaña se extenderá hasta el próximo 9 de julio. También desde hoy el Metro de Quito inicia con la fase de cobro a los usuarios. Al momento el pago será en efectivo en las taquillas de las 15 estaciones habilitadas. El costo normal será de 45 centavos, 22 centavos para estudiantes y 10 centavos para personas con discapacidad. Paraguay tiene un nuevo presidente. El candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, se proclamó ganador de las elecciones realizadas este domingo. Ya regresamos con el periodista y analista político Lolo Echeverría. Siga en nuestra sintonía.
Las elecciones del nuevo coordinador de Pachacutic han dejado ver que esta organización política pasa por su peor momento histórico. Marlon Santi, coordinador saliente de Pachacutic, cree que Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, ha dividido a la organización y que tiene sus propios intereses con miras al 2025, que ha impuesto a Guillermo Churuchumbi como coordinador político, teniendo tan solo 355 votos de los 1.500 delegados. Santi y Cecilia Velázquez, subcoordinadora, han impugnado el resultado ante el Tribunal Electoral del Movimiento. Según sus estatutos, hoy debe resolverse esta impugnación. Lenin, y luego de 27 años de lucha y de haber logrado por primera vez ser la segunda fuerza política en la Asamblea y recientemente convertirse en segunda fuerza nacional tras las elecciones seccionales, la CONAIE y Pachacutic han perdido el horizonte. Y así es, Andrea, han intentado incluso llegar a la presidencia de la República, quedaron en tercer lugar. Vamos a analizar la crisis que tiene trenzados a la CONAIE y a su brazo político con Lolo Echeverría, analista, editorialista de Diario El Comercio. Lolo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo también para la audiencia del canal. ¿Quién o qué le está haciendo daño a la organización indígena? Bueno, le está pasando lo que ha pasado a todos los partidos políticos en el Ecuador, Lenin, porque tienen ahora una división interna muy grande. Hay espionaje y delación internamente y hay corrupción. Eso es lo que ha destruido a los partidos políticos en el Ecuador. Este es el partido más nuevo, pero ya tiene todos los defectos que han tenido los demás partidos. Aquí hay un aspecto a analizar y me refiero a la elección del nuevo coordinador que se desarrolló el día sábado. Churuchumbi obtuvo 355 votos, pero los otros dos candidatos sumados 467. Y si sumamos los votos blancos, es decir, de aquellos a quienes ninguna opción los convenció, llegamos a 580 voluntades. Es decir, hay una mayoría que no está de acuerdo con Issa, con sus candidatos, con sus posturas. ¿Eso podría tener otras consecuencias en el futuro, Lolo, o son solamente datos que acompañan a esta elección? Sí puede tener consecuencias y muy graves, Lenin, porque lo que hemos visto es una división de este partido en dos sectores, con la novedad de que el uno no cree en la democracia y el otro sector sí. Y aquí tiene usted el retrato del país. Los que creen en la democracia sumaban más, pero los que están detrás del líder terrorista suman menos, pero se tomaron el partido y se tomaron la coordinación. Esta designación del candidato de Leonidas Issa, si es que pasan las impugnaciones, ¿va a terminar afectando la decisión de los legisladores dentro del juicio político al presidente de la República? Es posible que sí, pero esta división todavía no está consolidada, porque ha sido cuestionado el proceso electoral interno y hay que ver qué destino tiene esas impugnaciones. Por otro lado, no se sabe si es que esta nueva coordinación va a tener la obediencia de los diputados. Yo me temo que no, por la división interna y porque tienen distintos objetivos y distintas visiones respecto al juicio político. Unos quieren que haya correcciones en el gobierno para el país, quieren quedarse en la Asamblea, no irse a su casa motivando o provocando la muerte cruzada, y los otros lo que quieren es el caos en el país. Y es que en un principio para Pachacutic el juicio político era un estar o no a favor de la gestión del gobierno. Hoy resulta que se suma un elemento y es el allanarse o no a la agenda de impunidad que busca el correísmo. De esto, ¿qué puede resultar, Lolo? Quizás se termina fracturando el movimiento indígena que ha soportado ya en el pasado a otros intentos internos de desestabilización. Sí, terminará fracturándose, en mi opinión, no solo por esta necesidad de conseguir la exculpación de la corrupción en que han sido descubiertos algunos de los líderes.
No solo por eso, sino porque ya viene de antes. El movimiento indígena en 1944 fue organizado por el Partido Comunista, el viejo, el antiguo, el muerto Partido Comunista, porque creían que los trabajadores agrícolas podían reemplazar a los obreros y con eso se renovaba el partido. De ahí vienen los males. Y ahora lo que tenemos es en la dirigencia de este movimiento, la CONAIE, a un terrorista. Todos los que han leído, que parece que no son todos ni siquiera dentro del movimiento, pero los que han leído deben de saber que lo que busca es la destrucción de la democracia. El libro Estallido, en donde está lo que él piensa supuestamente, termina diciendo comunismo indoamericano o barbarie. Esas son las alternativas que nos ofrece Lenin. Sí, no hay duda de que la visión que tiene Issa de la política es violenta. Ahora, Lolo, están amenazando abiertamente a los legisladores para que sigan sus órdenes y manejan la opción de caotizar el país en caso de que el juicio político no termine destituyendo a Guillermo Lasso. ¿Por qué una nación debe estar secuestrada, Lolo, por el capricho ideológico de una persona que fue electa por la voluntad de menos de 1000 personas, con 821 votos para ser exactos? ¿Por qué todos los ecuatorianos amamos los caudillos y buscamos soluciones mágicas para nuestros problemas? No buscamos la manera racional de construir consensos para buscar soluciones, sino que queremos soluciones mágicas y esperamos que llegue algún Mesías a resolver los problemas. Y generalmente se toma por Mesías al más gritón. ¿Pero qué solución le ha dado Leonidas Issa o la dirigencia indígena a las múltiples necesidades que tiene el sector? ¿Cómo han gestionado ellos desde su espacio de poder con los distintos gobiernos el dotar de vialidad, de mejor educación, de mejor salud, de reducir, por ejemplo, este tema tan grave que es el de la desnutrición crónica infantil y que afecta de mayor manera en las comunidades rurales del país? Nada de eso se ha avanzado en esos aspectos que son fundamentales para la vida del movimiento indígena, de las comunidades indígenas. No se trabaja. Nada de eso le puede dar Issa al movimiento indígena, Lenin, porque no busca eso, busca otra cosa. Y quien le puede dar al movimiento indígena todo esto, agricultura, tecnificación, semillas, agua, mecanismos para producción, etcétera, todo eso le pueden dar los gobiernos. Por eso, no solo Issa es culpable de lo que ha pasado, sino también los políticos que han gobernado este país, Lenin. Pero la dirigencia indígena, Lolo, podría ser el gran articulador de este reclamo y de las múltiples necesidades que afectan a las zonas rurales del país. Pero lo único que hace es agitar el resentimiento. No tiene una propuesta. Su programa es destructivo, no es construir algo. Y desgraciadamente el resto de los partidos políticos tampoco han tenido ningún proyecto. ¿Cómo puede ser posible que participen una y otra vez y no tengan un proyecto para resolver un problema que clama al cielo? Porque son cientos de años que viven en pésimas condiciones al margen de la economía y al margen de la civilización. Y quienes han buscado el gobierno en el Ecuador nunca vinieron con un proyecto para el sector indígena. Lolo Echeverría, analista político, editorialista de diario El Comercio. Gracias, Lolo, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a ti, Lenin. Una pausa y volvemos. Ayer se conmemoró el Día Internacional del Trabajo, sin embargo, miles padecen la falta de uno. Ante ello, muchos buscan con oficios o ventas informales subsistir ante las difíciles circunstancias de la vida. Aquí está una muestra con rostro y voces de la falta de empleo formal. Uno perdió el trabajo, jodido, 3, 4, 5 meses en la casa. Y así estamos bastantes personas, que yo he conversado igual con compañeros, dicen, ¿qué tal, cómo estás? Chuta, mi hijo aquí desempleado. Yo anteriormente tenía una zapatería, pero ahí me dediqué a cuidar el carro y ahí me gano un sustento de unos 20, 15 dólares diarios. El trabajo es bastante duro, menos cuando hace sol, hay que aguantarse todo el sol.
y si llueve lo mismo. Todo lo que está pasando con el país, eso ha dificultado mucho para el empleo que hay aquí, la falta de empleo. Así como yo, hay miles de personas que estamos desempleados, somos padres de familia, tenemos hijos en las escuelas, pagamos arriendo. Mi oficio es la albañilería, pero ¿qué pasa? Que ahorita ya con la edad que tiene uno, ya le ven que ya no casi poco lo contratan. Pues ahora yo trabajo haciendo un servicio de limpieza de alcantarilla, dándole gracias a Dios más que sea, me gano el sustento. Yo tengo 45 años y he tratado de dejar hojas de vida y lo que me dicen es que lo necesitan joven y si no, sea polifuncional. Pero para una persona de mi edad prácticamente no hay empleo. Entonces uno como sabe trabajar hay que meterse en lo que sea porque la desesperación es tener algo de plata para poder sobrevivir. Me dedico a la venta de helado. Yo soy obrero, pero actualmente no había empleo para la construcción. El 2018 para acá no supe lo que era un trabajo fijo.